Buenas tardes, mi nombre es José Bernal, estoy realizando la carrera de Contaduría Pública y les hablaré del reto de la semana número 2. Pensando como economista. Todos los campos de estudio tienen su propia lenguaje y forma de pensar. La economía emplea términos como oferta, demanda, elasticidad, ventaja comparativa, excedente del consumidor y pérdida de peso muerto. Por acá iniciaré hablando de los economistas como científicos. Los economistas tratan de abordar su materia de estudio con objetividad científica. Lo que hacen es agrupar diferentes teorías, recabar datos y analizarlos, tratando de comprobar o refutar sus teorías. Sin embargo, la esencia de la ciencia radica en el método científico, el cual consiste en el desarrollo objetivo y la comprobación de teorías acerca de cómo funciona el mundo. Primero, método científico. Observación, teoría y más observación. La relación entre observación y teoría también ocurre en el campo de la economía. Un economista puede vivir, por ejemplo, en un país que está experimentando un rápido incremento de precios y, motivado por eso, se decide a escribir una teoría sobre la inflación. Con el objeto de probar esta teoría, el economista puede recolectar y analizar diferentes datos sobre los precios y el dinero en distintos países. Número 2. El papel de los supuestos. La teoría del supuesto científico es analizar las probabilidades si es real o verdadero el suceso. Los economistas también hacen supuestos debido a que estos simplifican el mundo complejo y lo hacen más fácil de comprender. Para estudiar los efectos del comercio internacional, por ejemplo, podemos suponer que en el mundo está formado únicamente por dos países, los cuales a su vez solo producen dos bienes. En la realidad hay muchos países que producen innumerables bienes, pero al suponer que existen solo dos países, esos bienes podemos concentrarnos en la esencia del problema. Una vez que se logra entender la esencia del comercio internacional en este mundo simplificado, se tienen mayores posibilidades de comprender el comercio internacional del complejo mundo en el que vivimos. El 3. Los modelos económicos. La biología ensaya autonómicamente utilizando las réplicas del mundo humano, y eso permite enseñar de forma sencilla todo dónde están ubicadas las diferentes partes del cuerpo, y su estudio es muy útil para aprender el funcionamiento del cuerpo humano. Los economistas también utilizan modelos para facilitar la enseñanza, aprendizaje del funcionamiento del mundo. Estos modelos no son de plástico, sino que se componen de diagramas y ecuaciones. Al igual que los modelos del cuerpo humano, los modelos económicos omiten desarrollar, lo cual permite visualizar aquello que es realmente importante. Por aquí habla del primer modelo, el, el diagrama de flujo circular. La economía está formada por millones de personas que realizan diferentes actividades, como compras, ventas, trabajar, contratar y producir. A fin de entender cómo funciona la economía, debemos encontrar algunos modelos de simplificar nuestro pensamiento acerca de estas actividades. En otras palabras, necesitamos un modelo que, en términos generales, explique cómo se organiza la economía y la manera en que los diferentes actores interactúan. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde nos muestra o nos representa el modelo visual de la economía denominado diagrama de flujo circular. Por aquí les compartiré de este que dice: segundo modelo, la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es la gráfica que muestra las diferentes combinaciones de producción, en este caso automóviles y computadores, que la economía está
en posibilidades de producir datos, dados los factores de la producción de que dispone y utiliza la tecnología existe para así convertirlos en productos, como muestra la figura número 2. Y por último, de este ladito les voy a hablar de la microeconomía y macroeconomía. Tradicionalmente, en el campo de la economía se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La primera es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones y cómo interactúan en mercados específicos. La segunda se encarga del estudio de los fenómenos de toda la economía. La macroeconomía y la microeconomía están estrechamente relacionadas entre sí, debido a que los cambios de la economía son el resultado de las decisiones de millones de personas. Resulta imposible entender los fenómenos macroeconómicos sin tomar en cuenta las decisiones microeconómicas que están relacionadas con estos cambios. Por segundo, les voy a hablar los economistas como asesores políticos. El análisis normativo frente al análisis positivo. Una diferencia clave entre una afirmación normativa y una positiva es la forma en que se juzga su validez. La afirmación positiva es, en principio, pueden refutarse o confirmarse analizando las pruebas. Así, un economista puede evaluar la afirmación que hace Poli analizando a través del tiempo los datos de los cambios en el salario mínimo y en el desempleo. Los economistas de Washington. Los economistas están muy conscientes de que las disyuntivas forman parte de casi todas las decisiones. Por ejemplo, una política que busca aumentar la eficiencia también provoca desigualdad, o una ley encaminada a beneficiar a las generaciones futuras podría perjudicar a las generaciones del presente. ¿Por qué no siempre se sigue el consejo de los economistas? Todo economista que se dedica a asesorar a un presidente o a cualquier otro líder que haya sido elegido por votación popular sabe que sus recomendaciones no siempre serán seguidas, y esto, aunque es frustrante, es fácil de entender. El proceso por medio del cual se formula política económica difiere mucho del proceso idealizado de diseño de políticas que se supone en los libros del texto. Y por último, les compartiré el tercero que dice por qué los economistas discrepan entre sí. Hay dos posibles razones por las que los economistas muy a menudo parece que dan consejos contrarios a los diseñadores de las políticas económicas. Los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías positivas de cómo funciona la realidad. Los economistas pueden tener diferentes valores y, por tanto, distintas visiones normativas de lo que la política económica debería tratar de lograr. Diferencia entre los juicios científicos. Las discrepancias que existen entre los economistas se deben a la misma razón. La economía es una ciencia joven y hay todavía mucho por entender. Algunas veces los economistas no se ponen de acuerdo porque su juicio acerca de la validez de la teoría alternas es diferente, o bien porque diferente en el tamaño de algunos parámetros importantes que miden cómo se relacionan las variables económicas. Percepción frente a la realidad. Los desacuerdos entre economistas son inevitables debido a que existen diferencias en los juicios científicos y en los valores. Sin embargo, no debemos pensar que los economistas nunca están de acuerdo. De hecho, tienen más acuerdo de lo que generalmente se piensa. Se hizo un estudio y hay 20 proporciones acerca de política económica. Estas proporciones se presentaron a diversos economistas mediante una encuesta y el resultado fue que una abrumadora mayoría coincidió en sus respuestas. Y por último, causa y efecto. Los economistas utilizan muy a menudo las gráficas para presentar un argumento acerca de cómo funciona la economía. En otras palabras, utilizan las gráficas para explicar cómo un conjunto de eventos causa otros eventos
con una gráfica como la de la demanda o hay duda acerca de la causa y el efecto. Muchas gracias. En conclusión, se puede ver cómo la economía utiliza la teoría o cómo utiliza eh, los medios o los espacios, que, por ejemplo, de la ciencia o la tecnología, y cómo también la economía coge esas ideas, coge como esos propuestas y la implementa para poder encontrar un análisis, para encontrar las demandas, o encontrar qué está sucediendo, qué teoría, qué supuesto, para poder encontrar y analizar y dar una realidad más veraz en el momento de una respuesta. Muchas gracias, feliz noche.